Secuelas psiquiátricas y cardiovasculares post-COVID-19. Es un panel que hemos preparado y en el que intervendrán los doctores Juan David Velázquez Tirado, médico psiquiatra egresado de la Universidad de Antioquia, subespecialista en psiquiatría de enlace de la Escuela Colombiana de Medicina, Universidad del Bosque, profesor titular y coordinador del área de salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, psiquiatra de enlace de la Clínica Universitaria Bolivariana, y la doctora Ana María Posada Borrero, médica fisiatra y epidemióloga clínica, integrante del Grupo de Investigación de Rehabilitación en Salud Universidad de Antioquia, docente del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Asmedas, por la invitación a esta conferencia. El impacto del COVID-19, la pandemia de COVID-19, ha sido inmenso y definitivamente negativo a nivel político, social y económico, pero particularmente a nivel de salud, no solamente física, sino mental, ha tenido también un impacto muy negativo. Hoy vamos a hablar de esas consecuencias, esas secuelas que ha tenido la pandemia a nivel de diferentes variables en salud mental. Quisiera primero hablar del personal de salud. Claramente todo el personal de salud ha estado expuesto a altísimos niveles de estrés y carga laboral a través de la pandemia. Son situaciones que la mayoría de nosotros pues o no estábamos preparados o no fuimos entrenados en las facultades de medicina. Especialmente la primera línea estaba sometida a largas jornadas laborales, muchos de ellos incluso profesionales en cuidados intensivos, urgencias, etcétera, tenían que doblar los turnos, lo que supone una altísima carga laboral. El uso de múltiples implementos que en la mayoría son incómodos, 2 o 3 guantes, vestimenta, mascarillas, cascos, etcétera, y que eran o debían ser usados por largas jornadas. El hecho de permanentemente estar dando malas noticias no solamente a los familiares, sino a los mismos pacientes, el alto riesgo de exposición a la infección y el alto riesgo consecuentemente de enfermarse y enfermarse severamente o incluso morir, lo que hemos visto por lo menos en nuestro país en los cientos de profesionales de la salud que han fallecido. La pérdida de contacto con las familias por semanas e incluso meses y el autoconfinamiento voluntario de muchos colegas de primera línea en hoteles o en otros espacios en donde debían permanecer, repito, por semanas o meses. Particularmente yo considero que una de las situaciones que más alta carga de estrés supone es el ver morir a pacientes que en otras condiciones no hubieran muerto. Y aquí me refiero específicamente al hecho del triaje, el triaje que se debía hacer en las unidades de cuidados intensivos, en unos sitios mayor que en otros, pero que de todas maneras suponen para el especialista un altísimo impacto a nivel psicológico, tener finalmente que elegir entre quién vive y quién muere. De esta manera se han hecho estudios que han evidenciado estas consecuencias en el personal de salud. Hoy les quiero mostrar esta revisión sistemática y metaanálisis que se realizó, o la revisión que se hizo de 115 artículos con una muestra total de más de 60.000 trabajadores de la salud alrededor del mundo, que evaluó no solamente síntomas físicos, sino mentales y psicológicos en profesionales que estaban expuestos a pacientes con COVID-19. Fíjense que más del 60%,
se quejaban de preocupaciones por su salud, 43.7 miedo, 37.9 insomnio, 34.4 síntomas de burnout o de agotamiento. Recuerden que el burnout es una entidad considerada por la Organización Mundial de la Salud actualmente como una enfermedad. 26.3 síntomas depresivos, 29% síntomas de ansiedad, 20% síntomas de estrés postraumático y 14% sentimientos de estigmatización. Recuerden, al inicio de la pandemia, que muchos médicos se vieron y muchos profesionales, personal de la salud se vieron expuestos no solamente a estigmas, sino a agresiones verbales y físicas. Hablando específicamente de los pacientes, se ha demostrado desde el inicio de la pandemia que los supervivientes de la infección por SARS-CoV tienen un mayor riesgo de afectación del sistema nervioso central. Esto se ha evidenciado incluso desde momentos previos en estudios que se hicieron con otros tipos de coronavirus, el SARS y el MERS, y posteriormente por series de casos que surgieron a partir del inicio de la pandemia. A diferencia de otros coronavirus, la enfermedad por COVID-19 produce una afectación en múltiples órganos, incluyendo el sistema nervioso central, que ha llevado entonces a la presencia de síntomas neuropsiquiátricos. Un metaanálisis reciente con 215 estudios de pacientes con COVID-19 en 30 países, con una muestra total de 105.638 personas con síntomas agudos de la enfermedad, pudo describir los síntomas que tenían estos pacientes al inicio de la infección, pero fíjense que algunos de estos síntomas eran de carácter neuropsiquiátrico: la anosmia con un 43%, debilidad con 40%, fatiga con un 38%, la pérdida del gusto con un 37%, el dolor muscular con un 25%, la depresión, fíjense, hasta con un 23%, que está incluso por encima de la cefalea, y por debajo el dolor muscular casi igual, que son síntomas muy específicos de la infección al inicio de la etapa aguda, y finalmente hasta el 16% síntomas de ansiedad, lo que demuestra que es importante tener en cuenta estos síntomas, además de los síntomas comunes o tradicionales como la pérdida del gusto, la dificultad respiratoria, la tos, la fiebre, etc. Este y otros estudios han demostrado que la afectación al cerebro es más la norma que la excepción. Incluso algunos síntomas de delirium, recuérdese, alteraciones en el estado de conciencia, alteraciones en la orientación, en la atención, alteraciones sensoperceptivas, es decir, alucinaciones y en la conducta motora, pueden ser incluso la primera manifestación de la infección en pacientes adultos mayores de 65 años, que pueden aparecer incluso antes de los síntomas respiratorios. En algunos casos, estos síntomas neurológicos pueden ser la única manifestación de la enfermedad, lo que puede llevar entonces a errores en el diagnóstico. Se ha visto entonces que la enfermedad o la severidad de la enfermedad tiene un efecto directo y proporcional en la aparición y la severidad de estos síntomas neuropsiquiátricos. Consecuentemente, los pacientes hospitalizados y con mayor frecuencia los que están o se internan en la unidad de cuidados intensivos tienen muchísima más frecuencia de estos síntomas. Dentro de los posibles mecanismos fisiopatológicos tenemos la infección o la influencia del virus a nivel del sistema nervioso central. Ese es un virus claramente neurotóxico que produce cambios inflamatorios mediados por citoquinas y el efecto neuronal o a nivel neuronal de la respuesta inmune. Dentro de otros factores de riesgo tenemos la severidad de la enfermedad, que recuerden también está directamente relacionada con altos niveles
de marcadores inflamatorios y particularmente de proteína C reactiva e interleuquina 1B, el solo hecho de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, el alto uso de dosis de esteroides e hidroxicloroquina en otros medios que se utiliza en estos pacientes son factores de riesgo para la aparición de estos síntomas neuropsiquiátricos. Pero también hay factores de riesgo a nivel psicosocial, la discriminación y la estigmatización, el aislamiento no solamente a nivel residencial, sino cuando el paciente está hospitalizado en las salas de internación o en las unidades de cuidados intensivos, la muerte de un miembro de la familia mientras está hospitalizado por infección por COVID-19, la percepción que se tiene de la enfermedad como una enfermedad catastrófica, mortal e incurable, las restricciones sociales a las que nos hemos visto sometidos y los encierros que han sido impuestos por los gobiernos, y esas prioridades cambiantes a través del tiempo de acuerdo a las necesidades y que dictan las políticas de salud pública, y finalmente la pérdida de los medios de sustento y capacidad económica. Otros factores biológicos como enfermedades preexistentes comórbidas como la hipertensión arterial, la diabetes, el EPOC, la enfermedad cardiovascular y enfermedad hepática son también factores de riesgo que pueden llevar a la aparición de estos síntomas neuropsiquiátricos. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el delirium. El delirium, recuerde, es una alteración en el estado de conciencia con fluctuaciones en la atención, en la conciencia, en la orientación. Puede haber alteraciones de la conducta motora que pueden ir desde inquietud y agitación hasta la hipoactividad, y también puede tener presencia de alucinaciones. Este delirium, en varios estudios, unos estudios realizados en el Reino Unido y en Italia, tienen una prevalencia muy similar de alrededor del 23%. Vale la pena mencionar un estudio que realizamos en la Clínica Universitaria Bolivariana con colaboración de investigadores de la Universidad de Indiana, en el que pudimos evidenciar una correlación directa entre la mayor severidad del delirium en pacientes con COVID-19 y una mayor mortalidad. En cuanto a la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor, la prevalencia en pacientes mayores de 65 años estaba alrededor de un 2.66%, pero sube de manera considerable a un 4.72% en pacientes que tuvieron delirium previamente. Es decir, estos pacientes tenían un alto riesgo de desarrollar demencia. Recuerden que el diagnóstico de demencia se instala de manera progresiva y lenta en el transcurso de años e incluso décadas, pero se ha podido evidenciar que los pacientes que tienen infección severa por COVID-19 y que sobreviven tienen un alto riesgo de desarrollar incluso a los 6 meses posteriores de la infección, lo cual es bastante grave. En cuanto a trastornos depresivos, se han hecho varios estudios de prevalencia, uno de ellos en el Reino Unido que arrojó unas tasas del 17%, en China que se hicieron varios estudios, es donde realmente más estudios se han desarrollado, unas tasas de prevalencia que fluctúan alrededor del 29 y el 65%, y en Italia el 37.8%. Un reciente metaanálisis de Krishnamurti arrojó unas tasas del 42%, pero en general son tasas supremamente altas si lo comparamos con la población general. De la misma manera, los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia supremamente alta en estos pacientes. Aquí los chinos nuevamente nos llevan la delantera. Los estudios que se han desarrollado tienen tasas de prevalencia entre el 42 y el 55%, y el metaanálisis de Krishnamurti arrojó una cifra del 37%. Son cifras muy altas, de nuevo, si lo comparamos con la población general. Pero llama la atención también las altísimas cifras de prevalencia de síntomas de trastorno de estrés postraumático, que pueden llegar incluso alrededor del 90% en estos pacientes, y tiene sentido si tenemos en cuenta que los pacientes especialmente sometidos a aislamiento no solamente de familiares, sino también en habitaciones, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, sometidos
a dolor permanente, a intubación, a múltiples vías y catéteres. Estos pacientes con muchísima frecuencia entonces van a desarrollar síntomas de estrés postraumático en los 6 meses posteriores al desarrollo de la infección. Realmente es dramático y supremamente frecuente. También se han estudiado los cambios de prevalencia, es decir, las tasas previas a la pandemia y posterior a esta, y particularmente de trastornos como los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Esta es una revisión que se hizo en 204 países con una muestra de 5.683 pacientes en 48 estudios. Fíjense, teniendo en cuenta las fechas entre el 1 de enero del 2020 y el 29 de enero del 2021, es decir, un periodo de casi o más de un año, se tuvieron en cuenta 2 indicadores de impacto del COVID-19, uno, la tasa de infección, y la otra, las reducciones en la movilidad. Se asociaron entonces como una conclusión grande con altísimas tasas de prevalencia de trastorno depresivo mayor y trastornos de ansiedad. Pero hablando de casos, de números absolutos, en este estudio se pudo evidenciar 53.2 millones de casos de depresión mayor en pacientes con COVID-19, es decir, un aumento en comparación a el periodo previo a la pandemia de un 27.6%. De igual manera, los trastornos de ansiedad de 76.2 millones de casos, con un aumento en la prevalencia del 25.6%. Y si tenemos en cuenta por regiones, la región que más tuvo aumento de casos fue el norte de África y el Medio Oriente con un 37.2%, el sur de Asia con el 36.1% y Latinoamérica y el Caribe con un 34.8%. Es un aumento supremamente considerable y que definitivamente hay que tener en cuenta porque el número de casos se disparó de manera considerable, importante en la pandemia. En este estudio, en este metaanálisis, también se pudo evidenciar que las mujeres y la población joven eran las más afectadas, y es por lo menos paradójico si tenemos en cuenta que los mayores afectados fueron las con mayor morbilidad y mortalidad era la población de adultos mayores. Sin embargo, fue la población joven la que más afectación a nivel psicológico y psiquiátrico tuvo con la pandemia. Como conclusiones, primero es necesario reconocer la presencia de los síntomas neuropsiquiátricos dentro del cuadro inicial de la infección por COVID-19. Es importante porque nos puede llevar a afinar el diagnóstico. A veces no se tienen en cuenta y se tienden a despreciar. Recuerde que estos síntomas no solamente son frecuentes, sino que pueden ser la primera manifestación de la enfermedad o incluso la única manifestación. Los trastornos psiquiátricos y psicológicos definitivamente son muy frecuentes en estos pacientes y es importante tenerlos en cuenta y reconocerlos y obviamente tratarlos. Hablando particularmente del burnout y otros trastornos psiquiátricos en el personal de salud, también pudimos evidenciar o hemos podido evidenciar que no solamente son frecuentes, sino que pueden tener un impacto muy negativo en el personal. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la desconexión y los periodos de descanso. Se recomienda de manera importante que estos profesionales, sobre todo los de primera línea, tengan menor frecuencia de turnos y mayores periodos de descanso entre ellos. Además, las instituciones deberían proporcionar medios de relajación, ejercicio y áreas de lectura en las propias instalaciones, incluso con obligatoriedad en su uso y tiempo reservado para estas. Finalmente, vemos que una vez que la tragedia ha pasado, o por lo menos ha disminuido, se puede cuantificar el impacto social y los daños a nivel de salud pública, pero es importante también destacar valores dentro del personal de la salud como la solidaridad,
el trabajo en equipo, la dedicación al servicio, el coraje, la resiliencia, el esfuerzo y la inteligencia, valores que aunque conocíamos desde momentos previos a la pandemia, solamente hasta ahora hemos podido reconocer como valores esenciales en el personal de salud. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Ana María Posada, yo soy médica fisiatra, investigadora del Grupo de Rehabilitación en Salud y epidemióloga clínica de la Universidad de Antioquia. Agradezco por esta invitación a participar en este evento tan interesante y les voy a compartir pues como algunos conceptos de complicaciones cardiovasculares del COVID-19. Entonces, si hacemos una búsqueda en PubMed con estos términos de complicaciones cardiovasculares del COVID, encontramos que existen ya muchísimos artículos y muchísimas publicaciones con estos términos. A veces es difícil mantenerse al tanto y mantenerse actualizado con estos temas, sobre todo pues del COVID, que han sido tan estudiados y tan investigados. Entonces aquí les traigo pues como algunos conceptos importantes. Es importante diferenciar estos tres conceptos que les traigo. Entonces uno se refiere a las condiciones cardiovasculares preexistentes, que nosotros pues sabemos ya que son factores de riesgo para el COVID. Otro concepto son las manifestaciones cardiovasculares agudas del COVID que se presentan durante la infección aguda. Y otro tercer concepto son las manifestaciones cardiovasculares persistentes del COVID que podríamos definir como secuelas. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo o las condiciones preexistentes, sabemos que son factores que aumentan la morbilidad y la mortalidad durante la infección por COVID. Aquí tenemos pues como las más frecuentes y las más importantes, las enfermedades respiratorias, la hipertensión, la diabetes, el paro cardíaco y otras pues cardiovasculares importantes como las enfermedades isquémicas del corazón, la falla cardíaca y las arritmias. Entonces, como ven, todo esto contribuye a un aumento en las muertes por COVID. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares agudas ya durante la infección del COVID, entonces estas son las más comunes, el tromboembolismo con una prevalencia de 25% y una mortalidad del 23%. Los síndromes coronarios agudos que tienen una prevalencia menor del 1%, pero pues también una mortalidad importante del 27%. La lesión miocárdica o la miocarditis con una prevalencia del 36%, que es la más alta pues, de estas enfermedades cardiovasculares, y también pues, con una alta mortalidad que alcanza hasta el 60%. También tenemos la falla cardíaca y las cardiomiopatías con una prevalencia del 29% y una mortalidad del 47%. Y por último las arritmias con prevalencia del 17% y mortalidad del 20%. Todas estas complicaciones se asocian con un mayor riesgo de COVID grave y de desenlaces mortales, pues como vimos. Y aunque los mecanismos de estas manifestaciones cardiovasculares no se han aclarado completamente, entonces se proponen como diferentes mecanismos para estas lesiones. Uno es la cardiotoxicidad directa, otro es la inflamación sistémica, otro es que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno del miocardio, otro puede ser la ruptura de las placas o trombosis coronarias. También puede haber efectos adversos de las terapias durante la hospitalización que pueden generar, por ejemplo, arritmias. Puede haber sepsis que conduce a coagulación intravascular diseminada. Puede haber un aumento de la trombogénesis sistémica o puede haber un desequilibrio de electrolitos y todo esto, ya sea de manera individual o combinada, va a colaborar a esas manifestaciones cardiovasculares. Bueno, pero yo me quiero enfocar en estas manifestaciones cardiovasculares persistentes del COVID conocidas como secuelas. Entonces, las secuelas agudas post-COVID o síndrome post-COVID agudo es una definición que está evolucionando. Hay varios factores que contribuyen al diagnóstico
digamos que cada grupo de investigadores o de autores la puede definir de manera diferente. En general, pues yo voy a tomar esta definición que encontré en un consenso específico de secuelas agudas post-COVID, que dice que se define como los síntomas que no mejoran un mes después del inicio de los síntomas agudos. Los síntomas tempranos más comunes reportados han sido fatiga, tos, dificultad para respirar, dolores de cabeza, dolores musculares, opresión en el pecho y dolor de garganta. Estos son como los más frecuentes, más tempranos. Y después de 6 meses, o sea, ya más tardíos, se siguen reportando fatiga, malestar post-esfuerzo y disfunción cognitiva. Pero existen muchos más. Aquí pues les traigo como este esquema que hicieron estos autores, donde hacen un listado por sistema, donde están pues como los más comunes. Aquí entonces dentro de los cardíacos y cardiovasculares tenemos la disnea, la taquicardia o palpitaciones, la miocarditis, la enfermedad cerebrovascular y el síndrome de taquicardia postural. Pero aquí en otras complicaciones también nos hablan de fatiga crónica como otro de los síntomas frecuentes después del COVID. También ha surgido un concepto del COVID prolongado o del COVID persistente, o también llamado pues en inglés long COVID, que se define como cuando persisten los síntomas después de 14, algunos dicen que 100 días, 110 días después de la infección viral. Y se han encontrado síntomas hasta en 80% de los pacientes infectados con COVID a largo plazo. Entonces es una cifra bastante importante. Los 5 síntomas tardíos pues, o persistentes más comunes han sido la fatiga, con hasta 58% de personas que la manifiestan, dolor de cabeza en el 44%, trastornos de la atención en el 27%, caída del cabello en el 25% y disnea en el 24%. Sin embargo, nuevamente aquí pues hay muchos más reportados, entonces pues no nos vamos a quedar como revisando cada uno de estos. Entonces, ¿qué se ha publicado pues de este COVID prolongado? ¿Cuáles son como sus características o sus factores de riesgo? Entonces, este fue un estudio que hicieron de cohorte prospectiva en Noruega con 312 pacientes, de los cuales 247 estaban aislados en el hogar y solo 65 hospitalizados. Los siguieron a 6 meses y encontraron que el 61%, o sea, 189 pacientes de los 312, tenían síntomas persistentes. Y esto se asoció de forma independiente con la gravedad de la enfermedad por COVID inicial, los anticuerpos y enfermedades preexistentes como las enfermedades pulmonares. Aquí están entonces, pues ellos clasificaron por edad. Entonces aquí vemos pues que la disnea y las palpitaciones en los mayores de 16 años, pues especialmente por la disnea, es uno de los síntomas importantes, lo mismo que la fatiga. La fatiga la encontraron entonces en varios de los grupos etarios y ellos se enfocaron en el grupo de adultos jóvenes entre 16 y 30 años y encontraron que en ellos el 52%, o sea 32 de 61, persistía con síntomas a los 6 meses, siendo los más comunes la pérdida del gusto y el olfato, la fatiga en el 21%, la disnea, la alteración en la concentración y las alteraciones en la memoria. Entonces ellos concluyen que los jóvenes aislados en el hogar, porque recuerden que aquí la mayoría estaban aislados en el hogar y no hospitalizados, están en riesgo de presentar disnea prolongada y síntomas cognitivos. Y pues ellos recalcan la importancia de las medidas de control de la infección como la vacunación. En Colombia también tenemos un estudio publicado recientemente, esto fue en septiembre de este año, hace un mes, y entonces esto lo publicó la Universidad del Rosario. Ellos tenían como objetivo reportar una serie de pacientes con síndrome post-COVID que asisten a una unidad post-COVID y ofrecer una revisión integral sobre el tema. Lo que hicieron fue que tomaron pacientes adultos con infección por SARS-CoV-2 previamente confirmada y con síndrome post-COVID
y los evaluaron sistemáticamente a través de una encuesta semiestructurada y validada. Adicionalmente, hicieron una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis siguiendo las pautas del PRISMA, que es pues, el método que se utiliza para una buena revisión sistemática, y utilizaron métodos univariados y multivariados para analizar los datos. Ellos siguieron entonces a 100 pacientes consecutivos, de esos 53 eran mujeres, con una mediana de edad de 49 años, y la mediana del tiempo post-COVID después de los primeros síntomas fue de 219 días. Los síntomas más comunes fueron fatiga, debilidad muscular, disnea, dolor y malestar, ansiedad o depresión y alteración de la concentración que se presentaron en más del 20% de los pacientes del estudio. Entonces ellos concluyen que el síndrome post-COVID es independiente de la gravedad de la enfermedad aguda y de la respuesta humoral. Estas son pues las gráficas que ellos publicaron en las que comparan las manifestaciones clínicas agudas, en esta pues que está como en el centro, y con las manifestaciones ya posteriores al COVID, o sea pues ya como las secuelas o las manifestaciones persistentes. Adicionalmente, en el metaanálisis que hicieron, incluyeron 40 artículos con un total de 11.196 pacientes, que es un volumen pues muy alto, que esto pues ha sido como una constante en los estudios de COVID, porque pues debido a la situación de pandemia hay muchísimos casos que estudiar y que reportar. Encontraron, al igual pues que en sus propios pacientes, que la fatiga, la debilidad muscular, la disnea, el dolor y el malestar, la ansiedad, la depresión y la alteración de la concentración se presentaron en más de 20% de pacientes incluidos en este metaanálisis. Y que estos síntomas además informaban en más de 5 estudios en la revisión de la literatura. Entonces miren que así como en el resto del mundo, en Colombia pues también tenemos resultados similares en cuanto a la prevalencia de estos síntomas persistentes. Este fue entonces el gráfico de la prevalencia de las manifestaciones posteriores a COVID en ese metaanálisis, que incluyeron pues solamente los que estaban reportados en más de 4 artículos. Aquí el síntoma reportado más frecuentemente fue la fatiga o la debilidad muscular. Entonces, por este motivo, yo me voy a enfocar en este síntoma de fatiga. Esta se define como una sensación de cansancio o falta de energía que puede ser física, cognitiva, emocional, puede ser leve o puede ser grave, puede ser intermitente o persistente, puede afectar la energía, la motivación y la concentración de una persona. Puede afectar negativamente la sensación de bienestar y la calidad de vida de un individuo y en general carece de marcadores objetivos. Entonces es una percepción o una sensación subjetiva. Durante una enfermedad viral, esta fatiga es común, sin embargo, en las personas con secuelas o un síndrome post-COVID a menudo presentan fatiga debilitante y duradera después de la recuperación de la enfermedad aguda. Comúnmente se describe como un agotamiento marcado después de un esfuerzo físico mental o mental mínimos, la sensación de estar agobiado todo el día, el cansancio o agotamiento persistentes después de dormir o al despertar. Se debe considerar un amplio diagnóstico diferencial y de factores centrales y contribuyentes a la fatiga post-COVID. Entonces se deben tener en cuenta factores cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, autoinmunes, del ánimo y del sueño. La etiología puede ser multifactorial y puede que no exista una causa única de fatiga relacionada con este síntoma post-COVID, sino que puede haber varias etiologías que estén produciendo este síntoma. Entonces se debe considerar una evaluación y tratamiento adicionales de esta fatiga post-COVID si un paciente no continúa mejorando después de las primeras 4 semanas desde el inicio de los síntomas, si los síntomas son graves o si está experimentando impactos negativos en la calidad de vida. Entonces, con cualquiera de estos que pase, que el paciente consulte porque sigue muy fatigado o porque esta fatiga no le está permitiendo realizar sus actividades cotidianas, entonces debemos hacer una evaluación y un tratamiento específicos de la fatiga.
Entonces, para esto se propone iniciar un programa de actividad titulado, individualizado y estructurado, analizar las estrategias de conservación de energía, fomentar una dieta saludable, una buena hidratación y tratar en colaboración con los especialistas apropiados que se necesiten las afecciones médicas subyacentes como el dolor, el insomnio o los trastornos del sueño y problemas del estado del ánimo que pueden contribuir a esta fatiga. Entonces se recomienda un programa de regreso a la actividad guiado por síntomas y titulado individualmente para los pacientes que presentan fatiga. El objetivo de un programa de rehabilitación es restaurar a los pacientes a los niveles anteriores de actividad y mejorar la calidad de vida. Hasta que se hayan logrado esos objetivos, el programa de rehabilitación no deberá centrarse en ejercicios aeróbicos de alta intensidad o levantamiento de peso para desarrollar fuerza y resistencia. Recuerden que esto debe ser entonces titulado y prescrito de manera individual. Si el programa de rehabilitación avanza demasiado rápido o es demasiado intenso, puede empeorar los síntomas y provocar un malestar posesfuerzo que va a ser pues peor y que va a hacer que el paciente no sea adherente a esta rehabilitación. El enfoque titulado anima a los pacientes a realizar actividades a un nivel submáximo para evitar la exacerbación de la fatiga. La actividad debe ajustarse en respuesta a los síntomas que se desarrollan durante o después de la actividad. Los teléfonos inteligentes y los rastreadores de actividad o los relojes inteligentes también pueden ser métodos efectivos para monitorear la duración y la intensidad de la actividad. Y se recomienda que antes de comenzar el programa, el médico eduque al paciente sobre el reconocimiento del esfuerzo percibido y el uso de otras medidas como la frecuencia cardíaca o las escalas de esfuerzo percibido, como la escala de Borg, que aquí pues se las traigo, que pueden guiar al individuo hacia actividades de ejercicio submáximo. Entonces ya vamos a ver que según la percepción del nivel de fatiga, se va a prescribir la actividad siguiendo pues esta escala de esfuerzo percibido. Esta es la escala de Borg, entonces va desde 6 hasta 20 y para la escala de fatiga pues utilizamos una escala de 0 a 10 puntos que se ha utilizado pues en otras enfermedades como cáncer, siendo 0 no presente y 10 tan malo como pueda imaginar o tan fuerte o tan intenso como se pueda imaginar la fatiga, o sea que es la peor pues que podrían sentir. En general pues aquí en COVID se ha encontrado que la mayoría de los síntomas reportados de fatiga son moderados a grave. Y esto es lo que nos va a permitir entonces establecer esos objetivos y esa intensidad del ejercicio que le vamos a decir al paciente que puede realizar. Entonces, para fatiga leve, que ya vimos que era de 1 a 3, se recomienda a los pacientes que continúen con todas las actividades del hogar y de la comunidad que hayan sido toleradas y con un regreso lento a las actividades de mayor intensidad y al ejercicio siguiendo la regla de las decenas. Esta regla consiste en aumentar la duración, la intensidad y la frecuencia de la actividad o del ejercicio en un 10% cada 10 días. Entonces esto pues se le debe enseñar al paciente cómo interpretar ese 10% de diferencia en la duración, en la intensidad y en la frecuencia. También se puede utilizar la escala de esfuerzo percibido o la escala de Borg y comenzar entonces con una intensidad 10 a 11 que vendría siendo leve o ligera y progresar a una intensidad 14-15 que viene siendo fuerte o también es llamada dura en algunas escalas para reanudar el ejercicio. Si los pacientes no se sienten cómodos al iniciar este programa o si anteriormente se intentó sin éxito la reanudación suave de las actividades físicas, se recomienda usar el programa para la fatiga moderada, entonces escalar pues al otro nivel de fatiga que viene siendo este. Para este entonces se recomienda continuar las actividades domésticas ilimitadas de la comunidad que se han tolerado hasta el momento. Los pacientes deben comenzar un programa de actividad o ejercicio aeróbico con esfuerzos a niveles submáximos, con percepción de esfuerzo de 9 a 11, que viene siendo ligero o muy ligero. A continuación, ya la actividad o el ejercicio pueden avanzar lentamente a medida que el paciente los tolera, siempre que no provoquen un empeoramiento de los síntomas
y pueden retrasarse hasta la noche o días después de la sesión de actividad o de ejercicio. Si los síntomas empeoran con esta intensidad de ejercicio, entonces la actividad debe volver al nivel previamente tolerado y ya pues se debe considerar la derivación a un equipo de rehabilitación para guiar pues un programa guiado por síntomas y titulado individualmente. En el caso de la fatiga grave, se recomienda continuar con las actividades domésticas que haya tolerado sin exacerbación de los síntomas. Los pacientes pueden comenzar un programa de actividad física que inicialmente debe consistir en estiramiento de las extremidades superiores e inferiores y fortalecimiento muscular ligero antes de cualquier actividad aeróbica específica. Esto pues generalmente se hace en la cama o en la camilla del paciente pues en caso de que esté hospitalizado y supervisado o dirigido por un terapeuta. Una vez tolerados, los pacientes pueden comenzar una actividad o un programa de ejercicio aeróbico a niveles submáximos nuevamente con percepción del esfuerzo entre 7 y 9, que es extremadamente a muy ligero. Y a continuación, la actividad o el ejercicio pueden avanzar lentamente a medida que el paciente los tolera, siempre que no haya un empeoramiento de los síntomas que podrían retrasarse hacia la noche o días después de las sesiones de actividad o ejercicio. Si los síntomas empeoran con esta intensidad de ejercicio, entonces la actividad debe volver al nivel previamente tolerado y nuevamente pues considerar la derivación a un médico con conocimiento de la atención post-COVID como un fisiatra para guiar un programa de rehabilitación individualizado que puede requerir comenzar con un programa domiciliario para pacientes con tolerancia muy limitada a las actividades comunitarias. Durante el brote del COVID-19, los médicos generales y los médicos de atención primaria han participado en 3 fases de respuesta a la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares en este brote. En la fase 1, ayudan a bloquear la transmisión del SARS-CoV-2 al monitorear a las personas en los puntos de control designados. En la fase 2, ayudan a identificar los grupos de alto riesgo con enfermedades cardiovasculares y los etiquetan específicamente en sus archivos de salud personales. Si estas personas tienen una infección por SARS-CoV-2, los médicos generales pueden realizar el tratamiento inicial y luego trasladar a los pacientes al hospital oportunamente. Y en la fase 3 ayudan a brindar rehabilitación a los pacientes críticamente enfermos. Además, ayudan a brindar asesoramiento psicológico y apoyo a la comunidad para eliminar los miedos y el pánico que surgen. Por lo tanto, los médicos generales desempeñan un papel único e insustituible en la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares durante la epidemia del COVID-19. Muchas gracias.